24 de febrero de 2022, un día que quedará en la historia. Tras una escalada de tensiones, Rusia invadió Ucrania. El conflicto sacudió las relaciones entre las potencias mundiales, destruyó familias y afectó la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Moscú comenzó a movilizar tropas en la frontera con el territorio ucraniano a finales de 2021. Una de las principales exigencias del presidente ruso Vladimir Putin era que Ucrania nunca fuera admitida como Estado miembro de la alianza militar OTAN. El conflicto dio lugar a una de las mayores crisis migratorias recientes en Europa. Según la ONU, desde el comienzo de la invasión rusa, los países europeos han recibido casi 6 millones de refugiados. Los hombres ucranianos mayores de edad fueron convocados a luchar y debieron quedarse en el país. Poco a poco el conflicto reveló su lado más cruel. Los civiles se convirtieron en objetivos en escuelas, teatros, hospitales, y comenzaron los relatos sobre masacres. En Bucha, las imágenes dejaron al mundo perplejo. Cuerpos de habitantes asesinados en las calles, cientos de víctimas de la barbarie. La ciudad se convirtió en un símbolo de las atrocidades del conflicto. Kiev acusó al ejército ruso, que negó toda responsabilidad. En la guerra de versiones, la verdad fue una víctima más. El ataque ruso a la mayor central nuclear de Europa dejó al mundo conmocionado. Tropas de Moscú ocuparon la central eléctrica de Zaporilla tras una ofensiva que provocó un incendio en un edificio de laboratorios. El caso hizo saltar las alarmas sobre una nueva catástrofe atómica. Poco después de la invasión, Rusia capturó la central eléctrica de Chernóbil, que había sido desmantelada. La guerra también provocó la mayor crisis geopolítica en Europa desde el final de la Guerra Fría. La tensión aumentó entre Rusia y la OTAN. Los países occidentales aplicaron varias sanciones fuertes contra miembros del gobierno ruso e instituciones financieras. Vladimir Putin realizó amenazas veladas, sugiriendo que está dispuesto a utilizar armas nucleares tácticas. La economía rusa y sus principales productos, el petróleo y el gas, también fueron objeto de sanciones. El costo de la energía se disparó y contribuyó al aumento de la inflación en todo el mundo. El bloqueo de Rusia a las exportaciones de grano de Ucrania provocó la subida de los precios de los alimentos y agravó el problema del hambre en el mundo. En medio del conflicto, la solidaridad. Organizaciones no gubernamentales y entidades civiles se unieron para ayudar a las víctimas de la guerra. También hubo gestos como el del grupo YouTube, que actuó en un túnel de Kiev, o el de unos artistas ucranianos que ofrecieron emotivas actuaciones en medio de la invasión. En Estados Unidos, la violencia no es con bombas, sino con armas de asalto. El país sufrió varias masacres sangrientas en los últimos meses. La peor tuvo lugar en la escuela primaria Robb, en la pequeña ciudad de Uvalde, en Texas. Salvador Ramos, de 18 años, mató a 19 niños y a 2 profesores. Fue el ataque más mortífero en centros educativos desde 2012. También en Estados Unidos, otra tragedia. Fue encontrado un camión con 53 personas muertas en Texas. El viaje en camiones es una de las modalidades más peligrosas que llevan a cabo los traficantes para entrar con migrantes en territorio estadounidense. En ese país, Ketanji Brown hizo historia. Se convirtió en la primera mujer negra en ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En materia de derechos, una decisión controvertida. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho federal al aborto y varios estados conservadores prohibieron la interrupción del embarazo en sus territorios. En el norte de África, la historia de un niño atrapado en un pozo en Marruecos causó conmoción internacional. El pequeño Ryan, de 5 años, cayó en un agujero de 32 metros de profundidad.
La operación para sacarlo tardó 4 días, pero el pequeño estaba muerto. La naturaleza volvió a mostrar su fuerza. Los habitantes de las islas Tonga tuvieron que huir a terrenos más altos ante un tsunami provocado por una erupción del volcán Unga Tonga Ha'apai. En Afganistán, al menos 1000 personas murieron tras un terremoto que sacudió al país. En el ámbito de la salud, el mundo estuvo en alerta ante otra enfermedad, la viruela del mono o mpox. En poco tiempo, la enfermedad fue declarada emergencia de salud pública de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud y se extendió a decenas de países. En el ámbito de la ciencia, el año fue de acontecimientos notables. En Estados Unidos, un equipo de cirujanos trasplantó con éxito el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano, una hazaña sin precedentes. En astronomía, un equipo internacional logró captar la imagen de un agujero negro supermasivo situado en el centro de la Vía Láctea. También en el espacio, pero cerca de la Tierra, el telescopio James Webb entró en funcionamiento. El sucesor del Hubble es el más potente jamás puesto en órbita. Su tecnología infrarroja le permite ver estrellas y galaxias que se formaron hace miles de millones de años, cuando el universo todavía era joven. Según la NASA, cada foto dará a la humanidad una visión del universo nunca antes vista.